Hoy día vamos a ver enfermedades intersticiales, patologías intersticiales. Mi nombre es Mirko de la Cruz, médico radiólogo. A ver, vamos. Hablar de las patologías intersticiales es comprender la anatomía intersticial del pulmón. Tal vez ustedes han escuchado en sus cursos de fisiopatología pulmonar, semiología, en el segmento de neumología, la patología pulmonar intersticial es muy frecuente. La mayoría de las personas, por no decir todos nosotros, en algún momento vamos a hacer un cuadro intersticial porque es el producto, es el desgaste normal del uso del intersticio de nuestros pulmones. Entonces, hay algunas personas que tempranamente y otras más tardíamente, eso está mediado principalmente genéticamente, van a desarrollar una patología intersticial, ¿no? El término adecuado es enfermedad pulmonar parenquimal difusa, o DPLD, como ven ahí esas siglas, ¿ya? Es de causa conocida, se puede decir, cuando está relacionado a drogas, al medio ambiente, asociado a conectivopatías o patologías autoinmunes, o exposición a algún tipo, principalmente enfermedades ocupacionales. Estas injurias van a dañar el intersticio pulmonar. También se habla de las neumonías intersticiales idiopáticas, las granulomatosas y otras formas de estas patologías. Esta lámina que ustedes ven, como pueden ver, es una clasificación del 2002, donde antes se hablaba así, ¿ya? Solo la acotación para que vean cómo ha evolucionado la clasificación de estas patologías, ¿ya? Antes veíamos una patología intersticial, vidrio deslustrado, panal de abeja, y decíamos nada más es una intersticiopatía, nada más, ¿no? Ahora ya con la TACAR, con la tomografía computarizada de alta resolución, podemos discernir un poco más. Estas son las formas como las van a ver ustedes. ¿Se ve, chicos, el puntero? Sí, ¿no? Sí, doctor. Van a conocer tal vez con estas denominaciones de EPI, EPIT, ILD o ILD, NI, NII y IPS. Son las siglas con las que van a denominar a estas patologías: enfermedad pulmonar idiopática, enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPIT, interstitial lung disease, neumonía inusual intersticial, y intersticial neumonías, otro tipo de intersticiopatías, ¿ya? Entonces, todas estas denominaciones, a lo largo del tiempo, se ha visto que se llega a un consenso, ¿no? Las escuelas de distintas regiones de nuestro planeta siempre tratan de generar un consenso para que todos, radiólogos, neumólogos, ¿no? Cirujanos de tórax, todos los que están involucrados en estas patologías, hablemos el mismo idioma. El término adecuado, o el término que deberíamos mencionar a una EPIT o EPI, por ejemplo, que es típico que ustedes van a ver seguro en las evoluciones en sus rotaciones, cuando van al internado, debería ser una neumonía intersticial idiopática, ¿ya? Y tiene otras clasificaciones. El motivo de las interstitiopatías es principalmente que sea más accesible a que todos los médicos podamos discernir cada patología y podamos darle un nombre específico. Y tomográficamente, todas ellas tienen distintas manifestaciones, ¿ya? Obviamente todas son patologías intersticiales, pero van a tener diferencias y caracterizaciones vistas en la TACAR, en la tomografía. Vamos a ver este cuadrito más adelante otra vez. En el 2013 lo actualizaron y a grosso modo la nueva actualización hablaba o trataba de discernir la clasificación en grupos clínicos, nuevos tipos y cómo se están haciendo los estudios de investigación con estas patologías en el tiempo, y eso iban a aumentar a estas nuevas clasificaciones.
Es por eso que ahora las intersticiopatías que hemos estado viendo ya entran dentro de grupos característicos, por ejemplo, de tipo intersticial difuso fibrótico crónico, donde puede estar la famosa fibrosis pulmonar idiopática, o también conocida como neumonía intersticial usual, ¿ya? Esta es la patología más frecuente, la que van a ver en la mayoría de los pacientes. Cerca del 60-70% de los pacientes con intersticiopatía tienen lo que ustedes tal vez alguna vez han escuchado como fibrosis pulmonar, ¿ya? El término adecuado es una fibrosis pulmonar idiopática o neumonía intersticial usual, ¿no? Tenemos otros tipos como la idiopática, otras de tipo por sometidos al tabaco, como tipo bronquiolíticos, otros la famosa descamativa, y otro tipo de intersticiopatía dentro del cuadro agudo y subagudo. Tenemos las criptogénicas, como su nombre mismo lo dice, son neumonías agudas, intersticiales, que no sabemos de qué causa, ¿no? Y las intersticiales, las neumonías intersticiales agudas, que semejan mucho a un distrés respiratorio agudo. Con las tomografías vamos a ver y vamos a discernir mucho mejor, ¿ya? Entonces, a lo largo del tiempo, las nuevas clasificaciones lo que buscan es siempre hacer para nosotros que estas clasificaciones sean más fáciles, más accesibles, y buscan actualizar dentro de, por ejemplo, el contexto de patologías raras. Por ejemplo, las patologías raras tratan de juntarlas en un esquema típico, ya darles un nombre. Por ejemplo, la de tipo linfocítica o linfoide, ¿ya? Que es típico de imágenes quísticas, que vamos a ver también en las tomografías. Fibroelastosis pleuroparenquimal idiopático, muy raro también. Y lo que he buscado también esta nueva clasificación es juntar o unir las no clasificables, las que anteriormente no tenían una clasificación, ¿ya? Entonces, a grosso modo, las nuevas actualizaciones en cuanto a enfermedad intersticial, lo que buscan y lo que van a seguir buscando, porque ellos siguen en estudios de investigación, estas patologías siguen en estudios de investigación de larga data, y cada vez van a haber actualizaciones, ¿no? Buscan que nosotros tengamos una mejor clasificación y sea más accesible en la denominación para nosotros, ¿ya? Esto es la parte tediosa, teórica. Vamos a empezar. Entonces, ayer que estuvimos hablando un poco de TACAR, ¿ya? Tomografía computarizada de alta resolución, o sus siglas en inglés como HRTC, High Definition, o tomografía computarizada de multidetector, también la denominan. Como les dije, la TACAR es una tomografía con cortes muy finos de 0,5 a 1,3 milímetros, ¿ya? La mayoría de los tomógrafos en nuestra ciudad, al menos en Lima, la mayoría de los tomógrafos hacen TACAR, ¿ya? Mínimo se necesita un tomógrafo de 16 cortes, ¿ya? Para ya estar pensando que este estudio puede hacer una TACAR. Entonces, la TACAR, ¿qué nos va a hacer? Como son cortes muy finos, de 0,5 a 1,3 milímetros, podemos ver en todo su espectro el lobulillo pulmonar secundario. No sé si alguien se recuerda cuál es el tamaño de un lobulillo pulmonar secundario. Obviamente, hasta podemos ver un acino y un alveolo, ¿ya? No siempre vamos a ver los alveolos, pero el conjunto de estos alveolos nos forman un acino, ¿no? Y dentro de un lobulillo pulmonar vamos a encontrar varios acinos, ¿ya? Entonces, a ese nivel vamos a estudiar la intersticiopatía. ¿Por qué? Porque esa anatomía o esa microanatomía es la que se va a enfermar en esta patología, ¿ya? Eso es principalmente lo que quiere decir acá. Vamos acá a ver. Ustedes recordarán esto por anatomía, ¿no? En la radiología, la mayoría de la radiología, las mediciones importan. Las características de las imágenes del elemento que estamos viendo, sumado a su tamaño normal, importa mucho. Como podemos ver acá, acá tenemos un esquema. Este es un esquema, ¿ya? Un esquema de un lobulillo pulmonar secundario. Las líneas puntadas es un lobulillo pulmonar secundario. Recuerden ustedes que el lobulillo pulmonar secundario es la unidad anatómico-funcional del pulmón, ¿ya? La vía aérea
¿ya? Con sus segmentos, como pueden ver ahí. Y aquí está el asunto. Los pequeños alvéolos, pequeñísimos, que van a formar un saco alveolar, como veíamos acá, ¿ya? Con sus conductos alveolares, sus bronquiolos respiratorios, sus bronquiolos terminales. Esto todo va a formar, ¿qué? Un acino. Y acá tenemos las medidas. Un alveolo mide de 0,2 a 0,3 milímetros. ¿Estamos? Entonces, pregunta, ¿la TACAR podrá ver un alveolo? Chicos, sí, ¿no? Sí lo podría ver. Un conducto, o vamos más acá. Bueno, imagínense que tengamos este saco alveolar que mida, no sé, 10 milímetros, ¿ya? 10 milímetros. El saquito alveolar, ¿ah? Solamente este saco. Entonces, como el atacar tiene cortes de 0,5 a 1, póngale cortos de 1 milímetro. Entonces, el tomógrafo va a hacer estos cortes. Lo va a rebanar en 10 cortes a esta estructura de 10 milímetros. Entonces, vamos a poder estudiarla a detalle. Podría decir a mucho detalle, ¿ya? A ese nivel podemos ver las estructuras. ¿Gracias a qué? A la tomografía computarizada de alta resolución, ¿ya? Es importante tener en cuenta las medidas porque principalmente las paredes, ¿ya? Cuando tenemos un aumento del diámetro de las paredes de estas estructuras, el engrosamiento nos va a mostrar cambios inflamatorios principalmente, ¿ya? Y eso nos va a ayudar. ¿Qué más? Por ejemplo, una característica típica es que la vía aérea, el bronquiolo, siempre va a estar junto a un vaso arterial, ¿ya? Y lo ideal, por ejemplo, es que los dos tengan la misma medida. Pero ¿qué pasa si el bronquio está de mayor grosor que el vaso? Por ejemplo, esto ya es una bronquiectasia, por ejemplo, una inflamación, es una dilatación del bronquio, estamos en una bronquiectasia. Entonces, los tamaños nos importan mucho en la microanatomía que vamos a ver en la tomografía. ¿Estamos? Vamos a ver mucho más detalle. Un acino, miren, de 5 a 10 milímetros, como les comentaba. En un lobulillo pulmonar, existen entre 3 a 12 acinos. Tal vez en alguna literatura van a encontrar que hasta puede haber hasta 15 acinos, ¿ya? Que van a conformar un lobulillo pulmonar secundario. Aquí tenemos ya la anatomía de esta microanatomía, pero ya en una imagen anatomopatológica, ¿no? Tal vez se recuerde esta imagen a su Di Fiori, ¿no? En histología que han llevado. Miren ustedes, igual en las líneas punteadas tenemos el lobulillo pulmonar, perdón, un acino, ¿ya? Un acino, y las líneas azules es el lobulillo pulmonar secundario. Miren ustedes la anatomía, qué bonita. Acá tenemos el bronquio terminal, acá está llegando el bronquio terminal con aire y va a llenar de aire a todos los alvéolos. Ustedes pueden ver ahí las estructuras blancas, enmarañadas, son las estructuras aéreas, o sea, los alvéolos, ¿no? El conjunto de alvéolos forman, ¿qué? Un acino. ¿Qué más tenemos acá? La arteria pulmonar. Miren esta imagen rojita acá, la arteria pulmonar. La arteria pulmonar siempre va a estar de lado o cerca a una estructura aérea, ¿ya? Ahora, entre la estructura aérea, que es el alvéolo, todo lo que ven rosado es el intersticio de este acino, ¿ya? Eso es el intersticio. ¿Qué más? Esta parte que delimita, digamos, el límite entre acinos o el límite entre lobulillos, a eso también le llamamos intersticio. En otras palabras, el intersticio pulmonar es todo lo que esté fuera de las estructuras conocidas, que tengan un nombre propio, como los alveolos, las arterias, los vasos y las venas, ¿ya? Todo eso es el intersticio. Una peculiaridad del intersticio, por ejemplo, acá tenemos el borde del lobulillo pulmonar secundario, es este septo. Se caracteriza por tener una forma septada
Y aquí es donde vamos a encontrar las venas y ganglios linfáticos. Las venas y ganglios linfáticos se van a encontrar en este intersticio septal, ¿ya? Muy importante saber esta anatomía porque sabiendo eso nosotros podemos hacer diagnóstico en las tomografías. Entonces, en el intersticio tenemos venas y ganglios linfáticos. En la parte media interna del acino está entrando el bronquio pequeño terminal con su arteria. Entonces, la arteria y los bronquios están siempre central al acino. Y periférico o intersticial tenemos a las venas y ganglios linfáticos. ¿Por qué es importante eso, doctor? Es muy importante. Por ejemplo, si yo en una tomografía veo el lobulillo pulmonar y todo esto hiperdenso, voy a decir, ajá, la patología está en el acino y debe estar en los sacos acinares alveolares. Entonces, si está hiperdenso, está lleno de líquido, de pus, de exudado, y puedo decir que es una consolidación, es una neumonía, por ejemplo. Si veo que el intersticio septal, esta parte de acá, está engrosada, hiperdensa, puedo decir que los ganglios linfáticos están inflamados. Puedo decir que el sistema venoso está congestionado. Se puede ver, por ejemplo, en una patología, en una enfermedad cardiogénica pulmonar congestiva, que por efecto secundario va a congestionar las venas. En los cánceres, la metástasis, la continuación de la neoplasia se da por esta vía, ganglionar, linfática primera, y también va a generar dilatación, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, a este nivel se dan todas las patologías, como ustedes sabrán, y todo esto lo vemos en la tomografía, o al menos lo podemos ver sabiendo estas estructuras. Entonces, nuestro caso en particular, en las intersticiopatías que vamos a ver ahora, el problema se va a dar ¿dónde? En el tejido intersticial, o sea, en las imágenes rosadas que están viendo ustedes. ¿Ya? Si me han podido entender, esto de intersticio, todo este enmarañado que está alrededor de los alvéolos y de los acinos, es el intersticio. Entonces, si yo tengo una inflamación de este intersticio, me va a dar mis famosas, por ejemplo, las patologías intersticiales que estamos viendo ahora, ¿ya? Todo el intersticio inflamado, hemorrágico, con quistes, no sé, toda la noxa que puede darse a ese nivel son las enfermedades que vamos a ver ahora. ¿Estamos? Entonces nos hemos ubicado y ya sabemos anatómicamente y la fisiopatología cómo se dan estas lesiones. Acá tenemos una microtomografía. Estos son microtomografías microscópicas y podemos ver lo mismo. Es esto mismo, pero en 3D, ¿no? Y estamos viendo lo mismo, ¿ya? Miren, el bronquio terminal, aireado, con aire, ¿ya? Las imágenes negras es aire, por favor. Y con su vaso arterial al lado. Los dos entran y están formando lo mismo, ¿ya? Como están viendo acá, todas las imágenes blancas que son los alvéolos, acá están llenas de aire, porque esta es una microfotografía. Y ahí están. Entonces, todas las imágenes blancas que vean, sería ¿qué? Intersticio. ¿Estamos? Entonces, si ese intersticio se engruesa, aumenta su calibre, ya es un intersticio inflamado. ¿Por qué noxa? No lo sabemos. Puede ser por muchas causas, ¿no? Que vamos a ver ahora. Entonces, este intersticio es el que vamos a estudiar ahora. Miren ustedes lo que les dije. Este es el límite del lobulillo pulmonar secundario. Y miren, ¿ve? Ahí están las venas. Esta es una venita, que está en ese transcurso. Y los vasos linfáticos también, ¿ya? Entonces, no se olviden de esta anatomía, les va a servir no solo para esto, para todo la patología pulmonar que conocemos. Esta es la microfotografía en real y acá hay un esquema, ¿no? Lo mismo, en amarillo todas las estructuras anatómicas aireadas o que llevan aire, el bronquiolo terminal ingresa a sus alvéolos, múltiples alvéolos, ¿qué cosa forman? Un saco o un acino, ¿ya? Y siempre la arteria al lado. Ve, el bronquio y arteria siempre van a ir juntas, ¿ya? Y por el centro del lobulillo. Por el contrario, en la región septal o periférica están las venas en azulito y los ganglios linfáticos en verde, ¿ya? Muy bien. Entonces, para hablar de intersticiopatías tenemos que tener en cuenta
el famoso patrón retículo nodular. El patrón retículo nodular. ¿Qué es este patrón? No es nada más que el engrosamiento de este intersticio que hemos conocido ahora. Este intersticio se engruesa, se puede volver nodular, por alguna noxa se inflama, y eso lo vemos en la tomografía. Y eso le llamamos un patrón retículo nodular. Este patrón retículo nodular no se va a ver por eso en las radiografías, obviamente. ¿Por qué? Porque en la radiografía no podemos ver ese mínimo milimetraje que estamos viendo en un tacar, ¿ya? Por eso en una radiografía no podemos estudiar un patrón retículo nodular. En una radiografía podemos ver un patrón en vídeo deslustrado, por ejemplo, o un patrón reticular, pero cuando es muy grosero, cuando un paciente muy añoso tiene mucho tiempo con la fibrosis, sí lo podemos ver, ¿sí? Pero no es discriminable todavía, ¿ya? Y solamente puedo concluir que es una interciopatía, ¿no? Pero en la tomografía puedo plantear diagnósticos diferenciales. ¿Cuáles son esos tipos? Es un patrón lineal reticular, nodular. Si ese intersticio tiene nódulos, será nodular. Si tiene un patrón en vidrio deslustrado, ya hemos visto también ayer en la charla, el patrón en vidrio deslustrado, ¿no? Clásico, con una atenuación baja. Patrón quístico, ese mismo intersticio puede tener imágenes quísticas. Y patrón de condensación o consolidación. Claro, ese intersticio también se puede consolidar. ¿Por qué? Toda estructura que se inflama, al final, ¿qué genera? Puede generar edema, liberación de proceso inflamatorio, citoquinas, esa cascada de inflamatoria, ustedes ya la conocen mejor que yo, que va a generar edema, inflamación y puede generar una condensación o consolidación. ¿Ya? Entonces, todo eso puede pasar en este intersticio que estamos conociendo y eso va a generar patrones. Los signos de fibrosis pulmonar o los signos de intersticiopatía. ¿Ya? El mejor término a mencionar esto sería el signo de intersticiopatía. Hay hallazgos específicos e inespecíficos. Lo que siempre vamos a ver en una intersticiopatía tipo neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar es la panalización. ¿Ya? Bronquiectasias de tracción y bronquiolectasias de tracción. Las bronquiectasias y bronquiolectasias, como su nombre lo dice, nada más es la dilatación del bronquio y del bronquiolo, perdón, y del bronquio. Se van a traccionar. ¿Por qué se traccionan? Imagínense que este segmento se engrosara, se inflama. Si se inflama, ¿qué va a hacer? Va a generar tracción, pues, por las estructuras que están al lado, ¿ya? Y eso va a generar tracción mediado por este cuadro inflamatorio. ¿Qué es lo que pasa en una bronquiectasia? Pasa lo mismo, se inflama este bronquio o se inflama este intersticio. ¿Cómo se inflama? ¿Qué hace? Jala o tracciona al bronquio, ¿ya? Jala o tracciona al bronquio. Entonces, si el bronquio era así bonito, al ser traccionado por este intersticio, simplemente va a cambiar su anatomía. Y a esto le llamamos una bronquiectasia, ¿ya? Las bronquiectasias, por ejemplo, de la tuberculosis, se dan de este modo. El intersticio genera tracción inflamatoria y cambia la anatomía del bronquio. El problema, bueno, no el problema, en parte de su fisiopatología es que cuando se elimina esta inflamación, entonces el bronquio puede regresar a su lugar, ¿ya? Pero cuando ya hay un proceso destructivo mayor, por ejemplo, en una cavidad por la tuberculosis, ya no se puede reparar, ¿no? Y esas son las famosas secuelas o bronquiectasias que tienen nuestros pacientes con tuberculosis, ¿ya? Entonces, eso es cómo se forman las bronquiectasias y bronquiectasias. Y la panalización es algo parecido. Vamos a verlo mejor con una imagen, ¿ya? Ahora, hallazgos inespecíficos puede ser una reticulación irregular. El mismo intersticio puede cambiar su anatomía inflamatoria y se vuelve reticular. Distorsión de la arquitectura, obviamente, si esta anatomía bonita que ustedes están viendo acá, hay una inflamación a este nivel, hay una inflamación, hay tracción, obviamente la anatomía va a cambiar bastante y demasiado. Imagínense que el intersticio es como si fuera el citoesqueleto de una célula. Cuando un proceso neoplásico, por ejemplo, daña el citoesqueleto mediado por el nucleolo y el núcleo, todas las organelas
van a cambiar su disposición, ¿no? Y entonces la célula va a cambiar también de forma. Entonces, lo mismo va a suceder acá. Si este citoesqueleto intersticial se lesiona, se inflama, ahora recuerden que estamos hablando a nivel muy microscópico, ¿no? Estamos hablando de 5 a 10 milímetros. Imagínense cuando esta interciopatía es, por ejemplo, mediada, no sé, por una enfermedad ocupacional como el asbesto, por ejemplo. Va a haber una gran destrucción, una gran lesión, ¿ya? Entonces, esto va a generar, obviamente, marcados cambios y distorsión de la arquitectura. También hablan de una densidad en vidrio deslustrado. Sí, porque el vidrio deslustrado no es más que inflamación, ¿ya? Empezamos a ver las imágenes para poder correlacionar mejor. Fibrosis. Como ustedes pueden ver, hay tres características en la fibrosis, ¿ya? Que hay signos o intersticiopatía es principalmente el engrosamiento del intersticio. Eso es intersticiopatía, simplemente es el engrosamiento. Como se engruesa este intersticio, yo lo voy a ver así, de mayor densidad. No es un pulmón bonito. Esto es tejido normal. Esto no es normal. Ahora, una característica de las intersticiopatías o los patrones reticulares es que sean subpleurales. Si se dan cuenta, las lesiones, miren, son subpleurales. ¿Por qué, doctor? Simplemente porque, si ustedes se recuerdan sus clases de biología, el intercambio, la hematosis se da a este nivel, ¿no? Donde acá terminan la vascularización arterial y venosa es mayor acá. Y por gradiente llegan acá y acá llegan menos. A nivel subpleural hay mayor isquemia fisiológica. Fisiológicamente hay mayor isquemia subpleural. Y es por eso que allí es donde la reparación de las estructuras intersticiales no se da en un 100%, ¿no? No es como acá, que tiene mayor oxigenación en base a componente arterial, me refiero. Entonces, por eso que la región subpleural es la que va a ser primera afectada, ¿ya? Y acá tenemos el patrón lineal reticular. No es más que el engrosamiento del intersticio. Imagínense que este es un lobulillo pulmonar secundario y el intersticio que estábamos viendo, ¿no? El ILD, por donde discurren las venas y ganglios linfáticos, está engrosado. Nada más. Eso es el patrón lineal reticular. Está inflamado. ¿Por qué? Porque hay un edema, lo más probable. Está inflamado ese intersticio porque hay un edema, ¿ya? Se puede ver en muchas patologías, ¿ya? Es el engrosamiento septal interlobular liso, ¿ya? O sea, ahí estamos viendo esto, ¿no? Esto de acá está engrosado ahí. Esto, ¿ya? Muy bien. Lo mismo acá, pero con un mayor zoom, ¿ya? Miren, ¿ah? La microarquitectura está con un componente mucho mayor, un engrosamiento mayor, ¿ya? Ese es el patrón lineal reticular. ¿Y lo estamos viendo dónde? En la tomografía. Esta es una ventana pulmonar, ¿no? Panalización. La panalización no es más que este intersticio que se está engrosando, que se está inflamando. ¿Qué es lo que pasa? Se destruye. Se destruye y se unen, coalescen. O sea, forman como imágenes quísticas, pero no son en realidad eso, sino que es una coalescencia por disrupción de los septos. ¿Qué es lo que forman? Como tabiques grandes, acá están viendo. Y eso le llamamos en panal de abeja, ¿no? O panalización. Y como pueden ver, también se inicia en la región subpleural. Y ya saben por qué, ¿no? Porque acá hay mayor desgaste, mayor isquemia, mayor componente patológico intersticial y por ende luego la panalización. Esa es la frecuencia. Primero engrosamiento, inflamación, ruptura, panalización. Esto a la larga puede generar grandes estructuras de enfisema, por ejemplo. Bueno, esos son los parámetros básicos que debemos saber cómo se forman las intersticiopatías, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas de las patologías más frecuentes relacionadas a estas. Principalmente en la cabeza está la neumonía intersticial idiopática, ¿ya? O la fibrosis pulmonar, que ustedes la conocen. Tiene esos nombres, ¿no? Neumonía intersticial usual o fibrosis pulmonar idiopática. Es una patología la más frecuente, entre el 60 y 70% de las personas tienen esta enfermedad. Se dice
que la fibrosis o el grado de engrosamiento o en el momento en el que empieza a haberse lesiones, dice inicia a partir de los 35 años. Algunos dicen a los 30 años, es donde este componente artificial empieza a inflamarse. Obviamente está mediado netamente por el componente genético de chicos. Hay algunos que a los 50 años tendrán una tosecita simple tal vez, por algún grado de fibrosis. Hay otros que a los 70, 80 años recién tendrán esas tosecitas. Eso está mediado netamente por un componente del colágeno intersticial genéticamente. ¿Ya? A ver, lo que hemos mencionado de la fibrosis pulmonar, las opacidades pulmonares basales de tipo reticular y la panalización subpleural. ¿Ya? La característica principal de la fibrosis pulmonar es el componente de panalización, el engrosamiento septal y el gradiente apical principalmente. Eso lo vamos a ver acá en la imagen. Esto es el gradiente apicocaudal. Como ustedes pueden ver, sentémonos acá. Esta es una tomografía en ventana pulmonar en un corte coronal donde vemos el gradiente. ¿Qué significa? Que la mayor cantidad de lesiones van de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. O sea, en las bases tenemos mayor componente inflamatorio o mayor componente de intersticial. A eso le llamamos gradiente cefalocaudal. ¿Ya? Es una caracterización típica de la fibrosis pulmonar idiopática. Cuando ustedes vean una tomografía, ven este gradiente y dicen, es una fibrosis pulmonar idiopática, y lo más probable es que no se confundan, ¿ya? Porque, por ejemplo, actualmente en el contexto COVID, el COVID hace estas intersticiopatías también en las secuelas, pero no tiene este gradiente típico. En el COVID tenemos las lesiones por todas partes. No existe esta regla, digamos. Solamente se ve en la fibrosis pulmonar idiopática. Y otra característica, ya hemos visto, esta es una tomografía, esta en un corte axial, ventana pulmonar, donde vemos que el componente intersticial patológico es subpleural. Y predominantemente, ¿dónde? En las bases, ¿ya? En las bases pulmonares. Y eso es lo que estamos viendo acá, con algún grado ya de panalización. Entonces, doctor, ¿la fibrosis pulmonar idiopática la puedo diagnosticar con esa tomografía? Sí, chicos. Hace un tiempo atrás, para diagnosticar la fibrosis pulmonar idiopática, se tenía que hacer una biopsia. Se hacía una biopsia con aguja Trucut en cualquier lugar, principalmente en la base, ¿no? Se traía la muestra y se encontraba lo que ya se ve acá, pues. Entonces, ya hace mucho que ya las sociedades han quedado que el diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática es tomográfico. Es una de las pocas patologías en la radiología que es el diagnóstico es exclusivamente o solamente basta con la tomografía, ¿ya? La fibrosis pulmonar idiopática se puede hacer el diagnóstico con la tomografía, como están viendo ahora. Se habla de fases agudas o aceleradas de esta patología. Bueno, esto está en relación netamente en la inflamación que puede tener. Obviamente, el paciente que está con su fibrosis pulmonar, como no tiene mucho componente aéreo y tiene más componente fibrótico, inflamatorio, es mucho más accesible que se infecte, pues. Están los famosos EPIT que han escuchado sobre las enfermedades pulmonar intersticial difusa infectada, dicen, ¿no? O con bacteriemia sobreagregada, o neumonía en el EPIT, ¿no? Simplemente es la infestación por algún germen en estas estructuras, ¿ya? ¿Y cómo lo vemos en la tomografía? Con estas densidades. Si ustedes pueden ver acá, miren la densidad que ven acá, solamente está en la manera reticular, o acá también. Pero noten la diferencia con esto. Ven cómo hay mayor densidad agregada, es porque ya hay un componente de condensación, ¿ya? Hay un componente ya inflamatorio más agudo. Eso le llamamos condensación en la tomografía, por ejemplo. Y eso me va a mostrar una fase aguda o acelerada en una fibrosis. Ya las famosas EPIT que van a escuchar seguramente también en sus rotaciones que van a tener. Justamente, esta es una lámina para mostrar de qué forma la tomografía tiene mayores resultados para diagnosticar una fibrosis pulmonar. Miren, este es un estudio donde se ven las características tomográficas.
¿Cuál es el mayor? 313, la reticulación, ¿ya? Después el honeycomb, que es la panalización, miren, 287, bronquiectasias, acá como bronquielectasias, y el gradiente. Miren, el lóbulo inferior es el más afectado, miren, 224, y las bronquiectasias de tracción. Lo mismo, son los mayores, lo que hemos estado hablando hasta este momento. Como ustedes saben, todo en la medicina, todo sale de la evidencia, ¿no? De la evidencia. Esta lámina viene a propósito del seguimiento. Antes se mencionaba que el seguimiento debería ser, no había un consenso primero, o sea, tenías un familiar con el diagnóstico de fibrosis pulmonar, se hacía una tomografía y le hacíamos anual, o era criterio del médico, o si era su amigo le hacía cada 6 meses. Si era asegurado, tenemos que cuidar el tomógrafo cada año. Si estamos en el MINSA y aún más el tomógrafo tenemos que cuidarlo, le decían a los 2 años. Bueno, decidieron el consenso a los 5 años, mientras no hay una intercurrencia. Pero luego salió este patrón que debería ser a los 4 años. O sea, un paciente asintomático que no tenga una patología agregada. Entonces, si a mí me hacen el diagnóstico de fibrosis pulmonar a los 52 años, si yo no tengo ninguna otra enfermedad, ninguna intercurrencia, a los 56 años deberían hacerme otra tomografía para ver cómo está el cuadro. Porque recuerden que esta es una enfermedad degenerativa incurable, ¿no? Es degenerativa. Es como todas las enfermedades degenerativas que tenemos en el cuerpo humano, por ejemplo, la artrosis, ¿no? Ustedes saben muy bien que la artrosis es el desgaste del cartílago articular, que empieza, ya se ha demostrado que empieza, por ejemplo, a los 25 años. Entonces, este desgaste fisiológico es normal. Y entonces, estos pacientes que tienen este desgaste fibrótico intersticial debería ser seguido a los 4 años. ¿No, chicos? Ya se ha comprobado y debería ser así. Bueno, eso es lo específico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es específico? Porque sabemos que tiene un gradiente, sabemos la panelización. Ahora, digamos que esos son el 60-70%. Todo lo demás, el 30% restante, entran a tallar las neumonías intersticiales no específicas. ¿Por qué? Porque según estudios se ha demostrado que podrían estar relacionados a algo, ya sea una conectivopatía, al tabaco, algún cuadro inflamatorio, no sé, entonces no necesariamente son específicas, sino los estudios han demostrado que podrían estar relacionados con algo, ¿ya? Inclusive la certeza no es fidedigna, ¿ya, chicos? Por eso la denominan no específicas. O también le dicen, se puede diferir un patrón de NINE, enfermedad del colágeno, por ejemplo, cuando está relacionada a alguna conectivopatía. Una de las características de esta intersticial no específica es que hacen procesos inflamatorios. Y el proceso inflamatorio lo vemos ¿dónde? En la tomografía con las imágenes en vidrio deslustrado. ¿Ya? Miren, la panalización ocurre en el 27%, o sea, es mucho menor que la fibrosis pulmonar, la fibrosis idiopática que hemos visto. Sí pueden tener fibrosis, bronquiectasias, ¿no? Pero lo característico es eso, ¿ya? Entonces acá podemos ver las imágenes. Miren cómo la neumonía intersticial no específica hace componente más en vidrio deslustrado. En vidrio deslustrado. En vidrio deslustrado. O sea, hace un componente más inflamatorio. No tiene las características usuales de la fibrosis. Miren cómo no veo panalización. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo no específico, ¿ya? Y ahora empezamos con las que relativamente el poco 20% de todas las patologías intersticiales que quedan, las han atribuido a algunas características, ¿ya? Por ejemplo, esta, la neumonía intersticial descamativa, que se da en jóvenes y está relacionado mucho al tabaco, a fumadores, ¿ya? En pacientes jóvenes, y mencionan que se deje el cigarro, se deje el componente inflamatorio, puede evolucionar bien, inclusive hasta mejorar, ¿ya? En la TACAR va a mostrar zonas de vidrio deslustrado. Otra vez, el vidrio deslustrado es un proceso inflamatorio visto en la tomografía, ¿ya? Por eso es inespecífico. Por eso es que cuando ustedes vean una imagen, por ejemplo, cuando empezó la pandemia del COVID, las primeras imágenes tomográficas que nos llegaron desde Wuhan, por ejemplo,
Uy, las sociedades lanzaron las primeras imágenes y las primeras imágenes solamente eran en vidrio ilustrado. Pero decían, ¿cómo esto va a ser una pandemia o algo nuevo si es algo que podemos ver frecuentemente? Ajá, la evolución del cuadro nos dio las características típicas del COVID. Ahora sabemos que ya de sobra, y la evidencia, mucha evidencia de eso, que al quinto día ese virus ilustrado hacía bronquitasias o hacía condensaciones, que a los 14 días hacía el famoso crazy paving. Todas las características, hasta por días o semanas, las conocemos tomográficamente, ¿ya? Pero en un inicio, el vidrio deslustrado es algo inespecífico. Solamente nos dice que esto es algo inflamatorio, ¿ya? Eso nunca se olvida. Y bueno, todas las imágenes, ¿no? De esta neumonía intersticial descamativa. Miren de nuevo y graben eso, que tiene un componente más en vidrio deslustrado, inflamatorio. No veo el famoso honeycomb o la panalización. ¿Se dan cuenta? Tampoco veo tanto engrosamiento reticular. Acá un poco, pero acá no, miren, ¿ve? ¿Por qué? Porque es un componente más inflamatorio. Inclusive mencionan que esto está relacionado a, miren, ¿ve? Consumo de tabaco en el que se incluye las bronquiolitis respiratorias, ¿no? Esas no es más que, por ejemplo, las bronquiolitis respiratorias están muy asociadas a problemas virales, inflamatorios. Seguimos. La neumonía intersticial aguda. La neumonía intersticial aguda, como su nombre lo dice, es una patología aguda que asemeja mucho al famoso distrés respiratorio agudo. Tal vez ustedes habrán escuchado el distrés respiratorio agudo con alas de mariposa, ¿no? Que se ve en algunas radiografías, que no es más que un episodio agudo donde todos nuestros alveolos están llenos de agua. No se puede dar la hematosis normal y el paciente es como si no tuviera pulmón, no tiene con qué respirar. Y esos pacientes tienen que entrar a ventilador, ¿no? Esta neumonía intersticial se asemeja mucho a ella. Inclusive, algunos mencionaban que histopatológicamente puede ser secundario a esas muertes, ¿ya? Por eso, como dice acá, es un agudo, es un episodio rápido agudo, secundario, por ejemplo, a disnea e hipoxia, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que están sometidos a inhalación de carbono en grandes incendios, por ejemplo, luego de ese episodio pueden hacer neumonías intersticiales agudas, ¿no? Eh, es un diagnóstico de descarte. Ajá, eso también hay que tener en cuenta, chicos. Las intersticiopatías en su mayoría son patologías de descarte, ¿ya? Si ustedes ven un paciente en un cuadro respiratorio, no van a pensar directamente en una intersticiopatía, ¿no? Lo van a pensar recién cuando ven su tomografía, tal vez. Es muy raro que en un inicio, en una anamnesis o en un cuadro primario vayan a pensar en una intersticiopatía. No, lo más frecuente es que van a pensar que es una neumonía, es un cuadro cardiogénico, es un cuadro secundario, una sepsis, no sé, pero la intersticiopatía principalmente son diagnósticos de descarte e imagenológico, ¿ya? Vamos a verlo, miren, en las imágenes podemos entender mejor. Son imágenes en vidrio ilustrado que coalescen, ¿no? Si yo Esta imagen es típica, por ejemplo, de un paciente con COVID, por ejemplo. Un paciente con COVID tiene esta característica típica, ¿ve? El vidrio deslustrado coalescente que ocupa gran parte del pulmón, ¿ya? Porque el vidrio deslustrado siempre es inespecífico, ¿no? Entonces, esta neumonía intersticial aguda me asemeja mucho al distrés respiratorio o el famoso pulmón blanco. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá el intersticio, miren, el intersticio está engrosado. Yo puedo ver el intersticio, ¿ven? Se dan cuenta como un enmarañado, eso es el intersticio. Estoy viéndolo. ¿Por qué? Porque está inflamado, ¿ya? Ahora, si ese intersticio no lo vería así, tendría más vidrio ilustrado, podría pensar en alguna otra patología, ¿no? Entonces, no es tan... si yo veo esta tomografía ahora, yo lo primero que voy a pensar es que este paciente tiene COVID. Mi segundo diagnóstico sería una patología por distrés respiratorio y también sería por COVID. Mi otro diagnóstico sería una patología o un distrés respiratorio por un problema cardiogénico. Bueno, acá estoy viendo que tiene un super corazón este paciente.
Eso sería lo primero que pensaría en este paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que han descartado todo esto, recién han planteado el diagnóstico de neumonía intersticial aguda, ¿ya? ¿Por qué? Porque las intersticiopatías son diagnósticos de descarte. Muy bien. La neumonía organizada no es más que cuando el parénquima pulmonar está sometido a muchas noxas o a una noxa frecuente, se organiza esta inflamación. Y a eso nada más le llamamos una neumonía organizada. Un ejemplo o algo, un modelo típico es una celulitis que se organiza. Una celulitis, la inflamación, no la puedo controlar, se organiza y se forma un absceso. A eso le llamamos organización en radiología, ¿ya? Y la neumonía organizada es lo mismo, pero, o es algo parecido haciendo ese modelo, pero la neumonía organizada con un patrón intersticial. Por eso que estos pacientes pueden responder muy bien a corticoides. Esto pensando en un cuadro intersticial, porque si tenemos un paciente con una neumonía bacteriana, si yo le doy corticoides, ya saben lo que pasa, ¿no? Si tengo una neumonía viral, como los pacientes con COVID, si le administro corticoide, también ya saben lo que pasa. Al contrario, esta neumonía organizada, porque es inflamación del intersticio, sí puede responder a corticoides, ¿ya? Miren, pero obviamente, vuelvo a la cápite, esto es un diagnóstico de descarte. Si yo le he descartado todo lo primero, voy a pensar en esto y en su momento tal vez, ¿no? De realizar el uso de corticoides, ¿ya? El atacar, por ejemplo, no se caracteriza por múltiples zonas de consolidación unilaterales o bilaterales, generalmente periféricas o subpleurales. Como es una neumonía organizada, tiene que ver consolidaciones, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver acá en la tomografía. ¿Qué es lo que estamos viendo? Miren, focos atípicos de consolidación. Focos atípicos de consolidación, pero no están. Una consolidación neumónica normal se va a dar en el parénquima. O sea, ¿dónde? En el alveolo. Se llena de pus, de exudado, y voy a ver eso consolidado. Pero acá no, acá estamos viendo en el intersticio. Miren, ¿ve? Miren este septo que viene por acá y llega y forma esa consolidación. ¿Ya? Eso es una neumonía intersticial, pero ya en el contexto de organización. No es como una neumonía típica o consolidativa. ¿Ya? Entonces, si yo veo esto, por ejemplo, ¿no? Si el paciente está muy mal, acá, si le he descartado patología viral bacteriana, yo puedo pensar que es una neumonía organizada intersticial y sí le puedo administrar, por ejemplo, corticoides, ¿ya? Entonces, en eso nos va a ayudar el diagnóstico de estas intersticiopatías. Acá tiene un corte coronal donde se puede ver mucho mejor las consolidaciones, ¿no? ¿Ya? Y una característica dice que son subpleurales, ¿no? Típico de las intersticiopatías. La mayoría de las intersticiopatías son subpleurales. ¿Por qué? Ya lo saben, ¿no? Ya les dije por qué se da más a nivel subpleural. Acá otras imágenes. Doctor, disculpe que le interrumpa para mencionarle que queda poco tiempo. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. Miren, igual, la neumonía organizada acá, hay mayor organización de las lesiones con mayor consolidación en su periferia. Listo, la neumonía intersticial linfocítica tiene un componente linfocítico. Esta es más fácil porque sus lesiones son tipo quísticas. La destrucción intersticial hace grandes imágenes quísticas múltiples, como están viendo ahí, ¿ya? Linfocítica, es más fácil de, también es por un diagnóstico. Y este es un resumen donde pueden ver a modo, la usual o la fibrosis pulmonar, principalmente panalización y bronquiectasias. La NINE en vidrio deslustrado, la panalización inexistente o mínima, la descamativa, recuérdense, en jóvenes, mínima fibrosis y asociado al tabaco, la neumonía organizada con zonas de vidrio deslustrado o condensaciones, pero en el intersticio. La linfocítica, las famosas imágenes quísticas, ¿ya? Estos son los típicos o los más frecuentes, ¿ya? Pero aún así estas siguen siendo diagnósticos de exclusión, ¿ya? Raras.
La más frecuente, la NIU, ¿ya? O la fibrosis pulmonar idiopática. Creo que hemos terminado. La sarcoidosis también es una patología autoinmune donde se ve el componente intersticial micronodular, ¿ya? Asemeja como una milia, pero no es una milia, es micronodular, ¿ya? Como pueden ver, es típico también de las intersticiopatías. Las alveolitis alérgicas extrínsecas, por noxas inflamatorias, tiene un componente similar por ejemplo, al componente secundario inflamatorio del tabaco, por ejemplo. En este caso, se va a dar por hipersensibilidad, ¿ya? Por algún tipo de hipersensibilidad. El componente de vidrio ilustrado es el que prima también. Y enfermedades del tejido conectivo. Los pacientes con lupus, con artritis reumatoidea, enfermedades autoinmunes, generan también cuadros o enfermedades intersticiales. Miren, inespecíficas, pero si no me dicen que tiene lupus, yo no le podría atribuir a este paciente que sea por el lupus. Si no sé que tiene artritis reumatoidea, no le puedo atribuir, ¿ya? Son patologías intersticiales mucho menos frecuentes y solo relacionados a esas patologías. También entran dentro del cuadro de las intersticiopatías. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctor, por su ponencia de hoy. Asimismo, quería comentarle que hay una pregunta. ¿Me podría confirmar si es que puede responderla? Es, ¿el patrón espirométrico en fibrosis pulmonar idiopático es estrictamente restrictivo o por tener quistes y atrapamiento aéreo puede dar componente obstructivo? Buena pregunta. Creo que sería más adecuado hacerlo a un neumólogo, ¿no? Pero lo que entiendo es que quieren diferenciar el cuadro neumónico con el asma, ¿no? En esa respuesta a la espirometría, ¿no? Yo no creo que sea el especialista adecuado para dar esa respuesta. ¿Ah? ¿Tienen alguna otra pregunta? Sí, doctor, hay una pregunta más y creo que con esto limitaríamos las preguntas debido a que ya estamos con la hora. Sería, cuando se habla de patología intersticial es porque afecta al lobulillo pulmonar secundario. Mm, claro, pero en realidad todas las enfermedades que adolece el pulmón afectan al lobulillo pulmonar secundario. Todas, las neumonías, las neoplasias, las enfermedades, todas. Solo que en las intersticiopatías que hemos hablado ahora está afectado el intersticio. Todas las enfermedades que conocemos del pulmón, todas las que ustedes conocen, todas atacan o están a nivel de este lobulillo pulmonar secundario. ¿Ya? Entonces, sí, pues la respuesta es sí, a nivel del lobulillo pulmonar secundario, pero a nivel de su intersticio, en el caso de las patologías que hemos hablado hoy. Muy bien. Muchas gracias por su ponencia del día de hoy, doctor. Le estaremos enviando el certificado por correo. Y ahora damos paso a la clase siguiente. Muy bien, chicos. Hasta pronto. Estudien. Gracias, doctor. Doctor Ricardo, ya me confirman que ya tiene todos los accesos necesarios. Mientras que aún no empezamos su ponencia, podría ir probando si puede compartir su diapositiva con normalidad, por favor. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se escucha? ¿Se escucha al menos? Sí, doctor, se le escucha muy fuerte y claro.